Leamos Lucas capítulo 18, versículos 9 al versículo 14. Hoy vamos a estudiar la lección que tiene como título Conócete a ti mismo, para el día lunes 13 de abril. Les recuerdo, estamos estudiando ya la tercera lección que se llama Orgullo versus Humildad. Y el versículo para memorizar lo conseguimos en Lucas capítulo 11, versículo 14, que dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El folleto para el trimestre, creciendo en nuestra relación con Dios. Entonces vamos a orar para leer la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria es tuya, mi Señor. Aquí estamos delante de ti, agradecidos por tu amor, misericordia y bondad. Gracias, oh Padre, porque hasta hoy nos has sostenido y lo harás hasta el fin del mundo, porque así lo has prometido, Señor. Creemos en tu palabra porque sabemos que es cierta y verdadera, y es lo único que nos da la seguridad, la certeza de que tú estás al control de nuestra vida. Tú estás en tu santo templo, y la tierra tiembla delante de ti. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Perdona nuestros pecados, una vez más te lo pedimos. Límpianos también de toda maldad y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente, Señor, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Esta es una oración que hemos hecho sin méritos, porque no los tenemos, sino en el poder y en los méritos santos de Dios Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, y dice así. A unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Era una parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El versículo 11 ahora. El fariseo, puesto en pie, oraba, clave, ojo con estas palabras, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, versículo 13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14, aquí está la conclusión, la enseñanza de Jesús, la parte más importante de la parábola, de manera directa. ¿Okay? Jesús no lo dejó velado para a nuestra interpretación, sino que lo dijo de manera directa, lo cual es maravilloso. Versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La gloria sea de Dios. Entonces, ¿qué vemos en esta historia? Puntos importantes. ¿Con quién oraba el fariseo? Consigo mismo. Una oración totalmente vacía, porque una oración concentrada en el yo. Yo no soy como los demás. Yo oro, yo ayuno, yo ayudo, yo doy alimentos, yo doy el diezmo, yo doy ofrenda, yo estoy dispuesto, yo. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Ha escuchado de hermanitos, sobre todo de la vieja guardia? Y digo la vieja guardia porque lamentablemente hay en nuestra iglesia, en muchas iglesias también, hubo muchas enseñanzas legalistas. ¿Okay? Porque ya hay un mensaje que volvió, que pone todo en su lugar. Y es el mensaje de la Odisea, que nos revela nuestra condición. Y recuerden, fíjense el título de la lección. El título de la lección ya plantea un imposible en sí. Conócete a ti mismo. No nos conocemos a nosotros mismos. No nos conocemos. ¿Por qué? Porque Jeremías, capítulo 17, versículo 9, nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Y la respuesta viene después. Solamente Dios, que escudriña los corazones. Por eso, en vez de orar por conocerte a ti mismo o de declarar, Señor, esto y esto, y ya voy al tema, ya vuelvo, sino que es interesante esto, como lo dice creo que el Salmo 139, que el salmista dice, Señor, escudriña mi corazón hasta lo más profundo
y si hallas en mí maldad, sáname, purifícame, límpiame, ayúdame. Lo vemos, ¿recuerdan la lección del día de ayer? Las opresivas garras del orgullo. ¿Se recuerdan la lección del día de ayer? Y si no la ha visto, vaya a la lección y lo vea porque hablamos de esto. La exaltación del yo. ¿Qué es lo que estaba experimentando este fariseo? La exaltación al yo. Yo puedo, yo lo logro. Entonces, cuando les decía de que sobre todo, la vieja guardia, porque nosotros vemos testimonios y los vemos desde el púlpito, los vemos cuando voy a dar un testimonio. Entonces vemos gente que dice, yo ya no adoro imágenes, yo ya no hago esto, yo ya no hago aquello, yo. ¿Ok? Cada vez que nosotros hacemos estas declaraciones, mis amados, nos estamos comportando como es el fariseo de esta parábola. Es verdad, yo era, hasta ahí, yo era, pero por la gracia, la misericordia y el poder de Dios, todo eso quedó atrás. Entonces ya el yo quedó anulado completamente. Entonces cuando des un testimonio, deja el yo de lado y dale la gloria a Dios en todo momento, dejándolo a Él como el protagonista, porque es una línea muy delgada, a veces imperceptible, y tal vez tú estás pensando, pero ¿cómo doy el testimonio entonces? ¿Cómo lo puedo dar? Lo puedes dar conforme a tus palabras, diciendo en mi vida antigua, yo era estas prácticas, ahora por la gracia de Dios y su Santo Espíritu que me guía en obediencia, es totalmente distinto. Y exalta las bondades del Señor, nunca logro personal. ¿Ok? Porque las personas que dicen este tipo de cosas tampoco entienden lo que están diciendo, porque creen que eso lo lograron por ellos. Aunque tú les puedas explicar, no, pero es por la gracia y todo esto, ellos no lo van a entender, porque ya tienen eso aquí. Solamente rindiendo ante el Señor y dándole la corona a Él, el trono a Él, es que pueden entenderlo. Entonces, esta misma situación se vivió con el pueblo de Israel en el desierto, y lo vamos a ver claro. Cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 19, versículos 4 y 5, vemos que el que los llevó al Sinaí fue Dios, porque los sacó de Egipto, pasó el Mar Rojo, llegaron a las aguas amargas, ¿verdad? De ahí pasaron a la otra que no tenían el agua, que golpearon la roca, vino el maná, vino todo esto. Pero cuando llegan al Sinaí, Dios se manifiesta y les dice, Dios habla al pueblo, a la comunidad, y les dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé en alas de águila y os he traído a mí, dice el Señor. ¿Quién hizo todo? Dios. ¿De quién es la gloria? De Dios. ¿Puede hablar Dios en primera persona diciendo que lo hizo? Por supuesto que sí, porque Él lo hizo. ¿Quién creó? Él. ¿Quién libró? Él. Entonces les dice acto seguido, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, lo atesoras, no que lo obedezcas, serás mi especial tesoro sobre toda la tierra. Pero la respuesta del pueblo estuvo centrada en ellos, en el yo, y entonces responden, todo lo que tú digas obedeceremos. Dios no estaba pidiendo eso. Dios solamente estaba pidiendo, escucha para que el poder de mi palabra, estudiamos en la lección pasada, Dios creador, ¿no? Hágase la luz, den las aguas seres vivientes, den los aires seres vivientes, aves que vuelen, ¿sí? Entonces, si dieres oído a mi voz, el poder creador de Dios te hace una nueva criatura, pero no. Ellos se vieron a sí mismos y se creyeron capaces de poder obedecer. ¿Qué es lo que tenía que suceder allí? Recuerden que empezamos estudiando la parábola del fariseo y del publicano. Es el centro de esta lección. Vamos a ver los dos puntos aquí. Israel se comportó como el fariseo. Yo voy a obedecer. Yo voy a ayunar.
yo no voy a adulterar, yo no voy a robar, yo te tendré a ti como único Dios, yo voy a guardar tu sábado. Yo, 10 yo, allí. Ok, a la palabra de Dios. Pero ¿qué era lo que el Señor les quería revelar en ese momento? Recuerden que el fin de la ley es Cristo. Un solo caso, porque cada uno de ellos tendría sus experiencias, sobre todo tal vez en la idolatría, porque vivían en una tierra donde la idolatría era la orden del día y además había una multitud mixta. Ahí, en la multitud mixta y tal vez en algunos israelitas habían imágenes, ídolos. Con total seguridad lo puedo decir. ¿Ok? Porque conozco el contexto cultural de la época. Ajá. Pero vamos a hablar de un caso en particular, que también mañana vamos a hablar de Moisés. Moisés salió de Egipto porque mató a un hombre. Mató a un egipcio que estaba oprimiendo a un israelita. ¿Sí? ¿Se recuerda esa historia? Ok, creo que sí. Si no, de todas maneras, allí, en el mismo canal puede ir a las lecciones del Éxodo, que fueron cuando iniciamos con los estudios de escuela sabática, y vea, creo que eso estaba en la lección 3. ¿Vale? En la lección 3 o en la lección 4. Véalo allí. Entonces, usted, ok, ve cómo Moisés cuando escuchó la palabra que Dios dijo, no matarás, ¿qué trajo eso a la mente de Moisés, a la conciencia? Porque le recuerda que el Espíritu Santo trabaja en tu conciencia, en mi conciencia, para convencernos de pecado. ¿Qué pasó con Moisés allí? Dijo, yo estoy condenado, porque en vez de atesorar este pacto que Dios me quiere dar, su pacto eterno, su carácter reflejado en mí, ya yo lo transgredí. ¿Qué puedo hacer en condición desesperada? Estoy muerto. Y entonces es lo que sucedió con el publicano de la parábola. Sé propicio a mi pecador. Entonces Jesús enseña, solo uno de los dos salió de allí justificado. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Puedes entender qué fue lo que sucedió allí? Entonces, mi amado, cuanto más nos acercamos a Cristo, más vemos nuestra indignidad. Porque la pureza de Cristo se manifiesta, la santidad de Cristo se manifiesta. ¿Y qué es lo que qué crees tú que eso va a alumbrar? Toda mi imperfección, por lo cual necesito de Él, de su gracia, de su ayuda. Sin su gracia, sin su misericordia, estoy muerto. Recordemos que Él se dio desde antes de la fundación del mundo, y le recomiendo una vez más, si aún no lo ha hecho, vaya al libro de Efesios, lea el capítulo 1, desde el versículo 3 al versículo 14. Usted va a ver ahí el evangelio completo, principio a fin, de cómo se lleva a cabo, por qué y por qué hay una sola puerta. No hay múltiples puertas, hay una sola manera de ser salvación. ¿Por qué? Porque Dios estableció este modelo de salvación por su propia potestad. Él es Dios, nosotros no. Pero que en sus planes todos los que lo acepten son salvos. No es un acto de soberbia, no es un acto de sometimiento, es un acto de amor, porque Él no tenía que hacerlo, pero no desde el sentido calvinista que estábamos condenados y Él le da la misericordia. No. Él le da la misericordia a todos. Estás respirando por la gracia de Dios, por el amor que Dios te tiene, para que procedas al arrepentimiento, porque a la vez que estás respirando, si tú estás viendo este mensaje por primera vez y no has entregado tu vida a Cristo, uno, te recomiendo que lo hagas. Segundo, yo estoy dispuesto a ayudarte si quieres pedir mi ayuda, porque yo quiero que veas a aquel que te puede salvar y ya te la estoy ofreciendo, te estoy dando la solución de entrada en el video. Pero para que eso sea tangible en esta tierra en la cual vivimos, hay que contactar, hay que orar, hay que aceptar la invitación que Cristo te está haciendo junto con el aire que te estés respirando, porque el Espíritu Santo está tratándote de convencer de pecado en tu conciencia para que entiendas que necesitas de Él. Ok, entonces, mi amado, cuando más nos acercamos a Cristo,
esa luz que Él irradia revela nuestra imperfección y nos hace más necesitados de Él. Entonces, decimos, ¿cuándo fue la última vez que experimentaste la gracia de Dios en tu vida? En este momento yo la acabo de experimentar, porque acabo de respirar. ¿Okay? Necesitamos de la gracia de Dios constantemente en nuestra vida, porque sin ella estamos muertos. Muertos, pero no muertos físicamente nada más, muertos por la eternidad. Pero esa es la muerte de la que habla la Biblia, no de la muerte física, porque la muerte física es un sueño del cual todos van a despertar. Entonces, preguntas para esta semana. ¿Puede alguien orar consigo mismo? Por supuesto. Cuando está diciendo sus cualidades, no está orándole a Dios. Está hablando consigo mismo. Está creciendo en su ego, alimentando su ego, entonces no está hablando con Dios. Porque ante Dios hablamos con humildad, reconociendo que no merecemos nada. Te voy a poner este ejemplo práctico. Si has tenido la oportunidad de ir a un campo, a una montaña, a una excursión y quedarte en una carpa, no en una casa, alejado de la civilización, o no alejado, no vamos a decir que totalmente alejado, pero en un campo, en algún lugar natural, y tuviste el privilegio de que el cielo estuviera despejado. ¿Ok? Tuviste ese privilegio. ¿Qué ves en ese cielo oscuro? Infinidad de estrellas. Cuando tú ves eso, el Espíritu Santo te lo va a hacer porque lo va a hacer. Porque recuerda que Dios se manifiesta por la naturaleza, por las cosas creadas. Te lo va a hacer 100% seguro, porque todos en algún momento han tenido este pensamiento. Todos. Y cuando digo todos, es todos. Estoy 100% seguro. Cuando tú ves eso, dices, ¿qué soy yo en este vasto universo? Soy nada. Aquí en este vasto universo que ves allí, esa multitud de estrellas. Y si a usted no ha llegado a esa parte, lo invito a que vaya a alguna montaña, a algún lugar donde vea el cielo despejado en la noche, sin luz artificial, para que usted se dé cuenta de su indignidad y de su pequeñez, de que realmente somos, por decir una palabra, polvo cósmico en este vasto universo. ¿Ok? Entonces, una pregunta, porque yo dije el día de ayer que el orgullo es algo totalmente negativo, pero tenemos cualidades, ¿sí? Estudiamos y tenemos logros profesionales. Entonces, ¿es lo mismo tener cualidades que la exaltación propia? Por supuesto que no, porque eso lo expliqué ayer, ¿ok? Porque cuando tú tienes esos logros, cuando esos logros llegan a tu vida, tú le das la gloria a Dios y todo está en su equilibrio perfecto. El yo queda anulado y queda sometido donde debe estar todo el tiempo. Pero entonces las cualidades sí las podemos tener, pero las cualidades no las exaltas tú, las exalta Dios. ¿Lo hace Dios? Por supuesto que sí. ¿Viste a mi siervo Job? Hombre justo, bueno, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Quién dio las características? Dios, no Job. ¿Ok? Tercera pregunta. ¿Puedes resaltar todas las cosas buenas que hay en ti? Es la misma condición. Es que cuando las resaltas tú mismo, te conviertes en el fariseo de la parábola. Porque no eres tú, es el otro. Igualmente, recuerda que Cristo, cuando tú lees la palabra, te invita. Cuando llegues a una reunión, no te sientes en las primeras mesas. Porque puede llegar alguien que es más importante que tú, y entonces el organizador, el anfitrión de la fiesta te dice, discúlpame, pero estas sillas están reservadas para las personas a las cuales estamos rindiendo el honor. ¿Sí? También exaltando el yo allí, a esas personas. Pero entonces, ¿cómo quedas tú? Humillado.
¿Por qué? Porque quisiste ocupar un lugar que no te pertenecía. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta entonces. Última pregunta. ¿Puedes conocerte a ti mismo a tal punto de decir, hacer una autoevaluación, como la semana pasada, evalúate? Ya lo dije al principio, absolutamente no. Porque nuestro corazón es engañoso y vamos a recibir información errada. El que sí lo puede hacer es Dios, porque conoce hasta las intenciones de tu corazón. Y Dios te lo puede revelar. Que fíjate que hoy en la mañana, no hoy en la mañana, fíjate que en una predicación escuché que Dios conoce y Dios te dice, porque cuando vemos el caso de Gedeón, que lo conseguimos creo que en Jueces 13, Jueces 11 creo, si no me equivoco, vemos a Gedeón que en ese momento el pueblo de Israel estaba siendo sometido por los moabitas, lo dejaban sin comida. Entonces vemos a Gedeón escondido en una cueva trillando el trigo. ¿Okay? Y entonces, escondido con miedo, entonces se le presenta el ángel de Jehová y le habla. Y entonces Gedeón le dice que yo soy lo menos de lo menos. O sea, era un corazón en el cual Dios podía trabajar. Y Dios le dice, tú eres un hombre esforzado y valiente. Un hombre que está escondido en una cueva por miedo a los moabitas. Hombre esforzado y valiente. ¿Quién dio las cualidades? Dios, así como en Job. Entonces, mi amado, una cita que conseguimos en Testimonios para los Ministros, página 456, párrafo 3, es lapidaria con esto. En hundir al yo y exaltar a Cristo. Entonces dice, ¿qué es la justificación por la fe? Y mantenga este concepto en su mente, porque lo va a ayudar a entender lo que es la justificación por la fe realmente. Lo que necesitaba el pueblo de Israel, ser justificados por la fe. ¿Okay? Pero ellos decidieron justificarse ellos mismos. Condición farisaica. Entonces, ¿qué es la justificación por la fe? Pregunta la hermana White, y la respuesta es: la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Maravilloso. Analiza nuevamente estas palabras. Si tienes que escuchar nuevamente la definición, vuelve atrás el video unos segundos, la vuelves a escuchar, internalízala. ¿Ok? Entonces, bueno, mis amados, hemos terminado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria y la alabanza es tuya. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad y ayúdanos, oh Dios, a siempre tener nuestra vista puesta en ti, eliminar o desechar todo orgullo, porque ese es un rasgo únicamente satánico. Tú jamás nos vas a incitar al orgullo, sino que nos vas a revelar nuestra condición de necesidad urgente de tu gracia en todo momento, Padre. Porque de ti mana la vida y en ti vivimos y en ti nos movemos, solamente en ti. Si fuera de ti, no hay nada, Señor. Así que clamamos para que tu Santo Espíritu nos tome enteramente, siempre, para que podamos vivir conforme a tu voluntad y la gloria sea tuya, oh Dios. Gracias, Padre, gracias te damos por revelarnos tu palabra, por decirnos tu verdad y por habernos cuidado, sostenido y protegido hasta este día, Señor. Esta oración la hemos hecho en el poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, como le pasó a Israel, no endurezcas tu corazón como en la provocación. No seas como el fariseo de la lección. Maranata, Cristo viene.